Acompañan en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, 1 de diciembre del 2022, en nuestro ciclo permanente de conferencias en el posgrado en Psicología Social. Recibimos hoy a la doctora Carolina Bravi, que nos trae una muy interesante conferencia. Ella es profesora de la Universidad del Litoral en Argentina. Ella es arquitecta de formación inicial en su licenciatura. Tiene una licenciatura en artes visuales. Tiene un doctorado en ciencias sociales, y esta combinación de este perfil pues suena muy interesante. Ella es autora de un libro en donde vincula las representaciones sociales con el espacio. Así es que vamos a tener la oportunidad de ver una nueva manera de abordar la imagen, el video en ciencias sociales, en el estudio del espacio y muchas otras cosas que nos va a comentar la doctora Carolina Bravi en su conferencia Discursos audiovisuales y representaciones sociales, una propuesta de abordaje interdisciplinario. Muchas gracias a la doctora Bravi, que está a la hora de la comida allá en Argentina. Me estaba comentando que ya es tarde allá. Acá estamos terminando el desayuno y listos para poder iniciar esta conferencia. Muchas gracias y le cedo la palabra, doctora Bravi. Bueno, muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por la presentación. También quisiera agradecer especialmente a Marta de Alba por la invitación a participar de este ciclo de conferencias y agradecer también a la Universidad Autónoma y al posgrado en Psicología Social por la invitación. Lo que les voy a compartir en esta oportunidad es el resultado de mi trabajo de investigación en el marco del doctorado que cursé en Ciencias Sociales, y también tiene aportes de trabajos que realicé en un equipo de investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Universidad Nacional del Litoral. Si me permiten compartir pantalla unos minutos, comenzamos. ¿Lo pueden ver bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, ahí está. Lo primero que me gustaría comentarles para comenzar con esta conferencia es el tipo de materiales con el que vamos a trabajar. Imágenes documentales, vamos a entender por imágenes documentales a las fotografías, a los registros de cine, de video, que básicamente no son ficcionales. Como dice un autor que voy a citar a lo largo de esta conferencia, que es Bill Nichols, estas imágenes dan cuenta del mundo de nuestras experiencias compartidas. Las fotografías o los registros audiovisuales documentales entonces ponen de alguna manera en escena este mundo que todos conocemos y que todos compartimos. Ahora, estas imágenes tienen una característica muy particular que es preciso señalar antes de avanzar, que son imágenes, por ejemplo, producidas por un dispositivo técnico, donde la mano del hombre no interviene en forma directa, como por ejemplo cuando se realiza un dibujo o un croquis. Y además tienen una resolución muy similar a la visión humana. Lo que nosotros vemos en las fotos es casi tal cual lo que vemos con nuestros ojos. Y también están insertas en usos sociales que las legitiman. Y esto es importante de tener en cuenta porque cuando en el sentido común entendemos que la fotografía o el cine o el registro de video es algo que no miente o es un registro objetivo, tenemos que tener en cuenta que lo consideramos de esa manera muchas veces porque estas prácticas están insertas, por ejemplo, en instituciones del Estado que nos identifican con la foto de carnet o del documento. Están insertas en prácticas como las prácticas científicas, que le dan una validez particular a estas imágenes como documentos de lo real,
pero que en realidad son construcciones. La fotografía y la imagen documental en general son construcciones de la realidad y no son un reflejo, por más que tengan esta semejanza con lo real y por más que hayan sido producidas independientemente de la mano del hombre. Lo que también tenemos que tomar en cuenta es que cuando hablamos de documental, de cine documental o de foto documental, tenemos que saber que son parte de discursos que promueven la creencia. El cine documental sabemos que es una producción que está orientada a mostrar la realidad, mientras que todos sabemos que el cine de ficción está orientado a mostrarnos algo que puede ser diferente de la realidad. Esto es lo que algunos autores como Umberto Eco llama y explica y desarrolla como pacto comunicativo. Es decir, entre emisores y receptores hay un acuerdo. En el caso del documental, ese acuerdo es que quienes desarrollan estos materiales, producen estas imágenes, se comprometen de alguna manera con nosotros a no tergiversar los datos de la realidad, y nosotros como parte de la audiencia nos comprometemos de alguna manera a creer en este discurso que nos están mostrando o a aceptarlo como cierto. Ahora, que estén dentro de discursos que promuevan la creencia no quiere decir necesariamente que la imagen sea verdadera. Este es otro debate aparte que lo podemos dar o no, en todo caso, más adelante o en otra oportunidad. Las imágenes documentales con las que yo usualmente trabajaba eran más o menos como esta. Quiero mostrarles rápidamente. Fotografías de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, donde yo vivo y donde estoy actualmente. Estas son imágenes de la costanera de la ciudad. Como ustedes ven, es una ciudad que está rodeada de ríos y que también tiene una cantidad muy amplia, muy grande de espacios naturales sin intervención. Estos eran los materiales con los que yo trabajaba. Yo vengo de las artes visuales y mis principales intereses en un principio, cuando comencé esta investigación, era estudiar la imagen. Y encontré que los materiales que yo trabajaba estaban presente y muchas veces desarrollado también de manera muy profunda este concepto de representación artística o representación audiovisual. Que para compartirle y para explicarlo voy a tomar la definición que da Ana Amado de qué es una representación artística. Esta autora nos dice que el cine construye representaciones según procedimientos específicos y metaboliza sentidos provenientes de diferentes niveles de la realidad, lo que implica que las imágenes promueven perspectivas que trascienden el mero registro o duplicación de lo dado. Esta definición me parece importante porque señala muchas cosas de interés. Primero, para entenderlo rápidamente, estamos hablando de representaciones artísticas cuando nosotros hablamos de la manera en que una película o un film construye la imagen de algo o de alguien. Es decir, cuáles son los recursos que utiliza el realizador para contarnos, para decirnos que un personaje, por ejemplo, es un héroe, o para decirnos y contarnos que este otro personaje es a lo mejor el villano. O para mostrarnos un evento, un acontecimiento como algo deseado, o para mostrarnos un acontecimiento como una tragedia. Esto se hace a partir de recursos del lenguaje audiovisual o del lenguaje visual. Por otra parte, es una definición interesante porque el autor señala, y también lo vamos a desarrollar más adelante, que estas imágenes construyen su significación en relación con el contexto social. Es decir, ella dice que el cine metaboliza sentidos provenientes de diferentes niveles de la realidad, con lo cual nos está diciendo que el sentido en una película documental, en una fotografía documental, incluso también en una película ficcional, el sentido no es algo que el realizador coloca sobre el producto, sino que el sentido se construye en la interacción entre el producto y el contexto. Y ahí en ese vínculo surge la significación. Cuando yo tomo contacto con la teoría de las representaciones sociales, empiezo a encontrar muchos puntos de contacto entre esta forma de trabajar, la representación artística, y lo que planteaban los investigadores que desarrollaron esta teoría. Pero no solo eso, también encuentro con que muchas de las inquietudes que yo tenía cuando indagaba la fotografía o cuando indagaba sobre el cine documental
estaban representadas de alguna manera en un montón de conceptos que atraviesan todo este planteo teórico y que de alguna manera daban respuesta a mis inquietudes, o me daban elementos para empezar a abordar o a buscar algunas respuestas. Algunos de los conceptos que para mí fueron como más significativos y centrales fueron, bueno, principalmente, digamos, y para comenzar, la definición de representación social como conjunto de contenidos, creencias, imágenes, opiniones, actitudes acerca de algo que se organizan y estructuran conformando un sistema de cognición social. Así como esta, hay otras definiciones más largas, más complejas, más detalladas de representaciones sociales, pero básicamente refieren a cosas en común, a esta presencia de ideas o contenidos que compartimos todos socialmente, que se organizan de alguna manera particular y que conforman de alguna manera este sistema de cognición social del que todos somos parte. También me resultó muy significativo el interés que estos investigadores, con el interés que trabajan el pensamiento social o la sociedad pensante, que este pensamiento de sentido común, estos saberes compartidos, que muchas veces, desde otras disciplinas a veces, no se les da la importancia que quizá merezcan. Y por último voy a destacar que me resultaron sumamente útiles para el desarrollo del trabajo los conceptos de anclaje y objetivación, lo cual me resultaron sumamente reveladores y útiles al momento de tratar de explicar cómo el sentido se construye, cómo se transforma el conocimiento en representación y cómo logran de alguna manera a partir de estos mecanismos hacerse familiares cosas que no lo son. En el final de la charla vamos a retomar esto y lo vamos a ver con un ejemplo en el trabajo que les voy a presentar. El planteo teórico y metodológico con el cual yo venía trabajando y abordando la fotografía y el cine documental es el planteo que realiza Eliseo Verón en la teoría de los discursos sociales. En un texto que se llama La semiosis social, Eliseo Verón formula los principales planteos, los principales postulados de esta propuesta, que es una semiótica, digamos, social o una sociosemiótica o una semiótica contextual, donde él explica y plantea que toda producción de sentido es social, y a la vez todo fenómeno social es una producción de sentido. Es decir, entiende que entre los productos y la sociedad existe una relación dialéctica. Por otra parte, él también explica que el contexto deja siempre marcas en el producto. Es decir, el contexto social de alguna manera determina, incide y deja algunas huellas en las películas, en las fotografías, en los programas de televisión, en el producto que sea que estemos analizando. Por lo tanto, es posible, sostiene él, partir del análisis del producto, identificar estas huellas o marcas que presenta y desde ahí hacer el camino inverso y tratar de descubrir cuáles son estas condicionantes del contexto que incidieron en su producción. En términos generales podemos decir que Verón plantea, igual que en el caso anterior, cuando leíamos la definición de Ana Amado, que el sentido del producto, el sentido del film, de la fotografía, del programa de televisión o de lo que analicemos, surge de la relación entre el producto y el contexto social. Al poner en relación estas dos teorías, la teoría de Moscovici y sus seguidores, y la teoría de Eliseo Verón, esta sociosemiótica o semiótica contextual, encontré que compartían muchos puntos en común, y la base de las dos teorías tiene un sustrato común, lo que permitió de alguna manera trabajar esta articulación y plantear este abordaje interdisciplinario. Las dos teorías comparten su pertenencia al paradigma constructivista. Las dos teorías entienden que la relación entre el sujeto y el objeto es una vía de dos direcciones. Se influencian de manera recíproca. Por otra parte, las dos también estudian el vínculo que se establece entre los procesos simbólicos y el conocimiento social. Es decir, que entienden que en todas las producciones culturales, en este caso yo estaba nombrando
producciones de los medios de comunicación, como las películas o las fotografías, pero también lo podemos ampliar y pensar en todas las producciones simbólicas que realizamos o que se efectúan en nuestra sociedad. En todas ellas se materializan ideas, creencias, concepciones y hábitos de la propia comunidad que los produce. Estos puntos en común de alguna manera me ayudaron a plantear este abordaje y me ayudaron a establecer este vínculo entre estas dos perspectivas. Ahora, para poder hacerlo de manera, digamos, articulada, tuve que tener en cuenta también estas diferencias. La teoría de las representaciones sociales estudia básicamente grupos sociales y utiliza metodologías cuantitativas, cualitativas, grupos focales, entrevistas, análisis del discurso, etc. Y también en algunos casos hay varios autores que destacan el estudio de productos realizados en los medios de comunicación, es decir, productos que no el análisis de productos que no se producen dentro de la investigación, sino que se producen en otro contexto. En ese caso, el trabajo que yo voy a presentar estaría dentro de este segundo grupo. Y por otro lado, la teoría de Liceo Verón, la teoría de los discursos sociales, estudia básicamente productos culturales. Y para eso utiliza metodologías cualitativas y análisis semiótico. Entonces, a partir de reconocer estas diferencias y de trabajar en esta articulación, es que logré justamente ajustar una metodología de trabajo que tenga en cuenta las instancias básicas o los requerimientos básicos de una y de otra. El trabajo que yo planteé entonces es el desarrollo de una metodología cualitativa. El objeto de estudio con el que trabajé es la representación social del inundado y de la inundación en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. La unidad de análisis que tomé estuvo compuesta por 2 noticieros de televisión y 4 filmes documentales. El método de recolección de la información, en este caso no se produjo dentro de la investigación, sino que fue un relevamiento y una selección, estuvo orientada por el criterio de materiales que compartan el mismo tema, que hayan sido producidos en la ciudad y que presentaran enfoques amplios. Porque, por ejemplo, encontré muchos materiales que a lo mejor estaban centrados en una institución o en una persona y no se ajustaban a los objetivos de la investigación. Y el método de análisis de la información, que es lo que voy a desarrollar en profundidad a continuación, es el análisis semiótico. Como ustedes pueden ver en las imágenes que acompañan esta placa, son todas fotografías tomadas de la ciudad de Santa Fe y muestran diferentes inundaciones. La primera es de 1914, la segunda es de 1983 y la tercera es del año 2003. Para nuestra comunidad y en realidad para todo el litoral argentino, que vivimos a la vera de los ríos, las inundaciones no son fenómenos nuevos, sí son fenómenos reiterados y son fenómenos traumáticos que nos movilizan a todos como comunidad, pero de alguna manera forman parte de la vida, de lo que implica vivir a la vera del río. Lo que sucedió en el año 2003 fue un hecho muchísimo mayor que los anteriores. La ciudad de Santa Fe sufrió una grandísima inundación, como nunca lo había hecho anteriormente, y se inundaron un montón de áreas urbanas que nunca antes habían recibido el agua. Mientras que las inundaciones anteriores, las inundaciones históricas, afectaban mayormente a zonas suburbanas, áreas rurales, a zonas de islas, de zonas naturales, a las costas de los ríos, pero escasamente afectaban a las viviendas. Entonces, en 2003, se generó una cantidad de material audiovisual que de alguna manera dio cuenta de esta gran catástrofe que sufrimos, y que en esa coyuntura es cuando aparecen los filmes documentales que yo voy a analizar posteriormente. Fue un momento particular que se prestó para el registro audiovisual porque la inundación es un fenómeno que se comprende, como otros también, ¿no? Que se comprende a partir de lo que se ve y que podemos tener cabal conciencia de lo que pasa a partir de la imagen, por ejemplo, de esta imagen de la ciudad cubierta de agua,
Entonces fue un acontecimiento que fue ampliamente documentado y registrado, con lo cual había muchísima información visual para trabajar. El análisis que yo planteé entonces, teniendo en cuenta que contaba con materiales audiovisuales, por ejemplo, filmes, documentales y programas de televisión, noticieros de televisión, fue un análisis semiótico que tomara en cuenta los planteos de Liceo Verón, esta sociosemiótica que decíamos anteriormente, y que también me dejara espacio para de alguna manera poder relacionar los resultados del análisis con los aportes que me proveía la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. El análisis semiótico planteado entonces se organizó a partir de categorías de análisis. Es un análisis interpretativo que tomó como eje estas dos categorías que propone Eliseo Verón, que son enunciado y enunciación. Lo que sostiene Eliseo Verón cuando formula estas categorías es lo siguiente. Él dice, todos los discursos presentan dos niveles. Uno es el enunciado, que es el qué se dice, y otro es la enunciación, que es el cómo se dice. Estos dos conceptos que son básicos me ayudaron a organizar en un principio el abordaje del material, porque con esto podía preguntarme qué historia se cuenta, qué es lo que se dice, y a partir de buscar esta respuesta, desarrollar el análisis del enunciado, y también podía preguntarme, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se cuenta esta historia? Para desarrollar el análisis del enunciado entonces, partí básicamente de la historia vivida y de la historia que contaban los documentales. Los documentales, como otras catástrofes naturales, según la amplia bibliografía sobre catástrofes y desastres naturales que existe, puede dividirse en tres etapas. Hay un momento de exposición donde tomamos contacto con el evento. Hay un momento de recuperación donde tratamos de comprender y sobrellevar esta situación. Y hay un momento de reconstrucción que de alguna manera es la vuelta o el intento por volver a esa normalidad perdida. Estas tres etapas me sirvieron mucho para organizar el análisis de los documentales, ya que pude observar que estaban todos de alguna manera organizados en estas tres partes. Podía reconocer en todos ellos la existencia de estas tres etapas, lo cual fueron categorías, por eso fueron categorías como muy útiles. Por otro lado, para estudiar la enunciación o el cómo se dice, tomé aportes de Bill Nichols, que es un investigador norteamericano que trabaja sobre el documental, en su libro La representación de la realidad, cuestiones y conceptos sobre el documental, y ahí Nichols plantea que estos materiales documentales siempre se organizan según determinados formatos, que él llama modalidades de representación. Él enuncia una serie de formatos o modalidades de las cuales yo encontré en los materiales con los que trabajé estas cuatro: la modalidad expositiva, interactiva, de observación y poética. La modalidad expositiva es el formato típico de los documentales, por ejemplo, que vemos sobre la naturaleza, donde escuchamos a un relator, a un locutor que nos va contando una historia, mientras tanto vamos mirando, vamos observando las imágenes, por ejemplo, de los animales o las imágenes de los acontecimientos. La presencia de este relator que no vemos, pero que oímos, es una característica distintiva de la modalidad expositiva. La modalidad interactiva es básicamente el uso de las entrevistas. La observación se vincula con las técnicas que se utilizan en las investigaciones, por ejemplo, etnográficas o antropológicas, donde el investigador coloca la cámara y observa lo que sucede en el entorno, en el lugar donde está, pero no interviene activamente. Y la modalidad poética es justamente cuando los realizadores recurren a recursos poéticos, apartándose un poco de la realidad para tratar de representar algo, de contar algo que de otro modo no pueden hacer. Estas modalidades, dice Nichols, estos formatos para armar los documentales, si los estudiamos y los analizamos, podemos darnos cuenta de cómo el realizador se posiciona frente a la realidad
y cómo crea o construye la imagen del otro, de la persona que está filmando, que está fotografiando. Entonces, estas modalidades no solamente sirvieron para analizar el lenguaje audiovisual, sino también para reflexionar sobre esto. ¿Cuál es la mirada que el realizador tiene sobre este acontecimiento que está mostrando? Los documentales, y en ese sentido son materiales sumamente útiles, nos muestran siempre un fragmento de realidad y también nos muestran a la vez, documentan a la vez la mirada con que se muestran. Por eso son materiales tan útiles para este tipo de trabajo. En el análisis del enunciado, y ahora voy a mostrar los borradores del trabajo, los voy a compartir con la esperanza de que sean útiles a quienes quieran trabajar en este tipo de investigaciones y también útiles a poder contar o expresar cómo fue el proceso de elaboración, de alguna manera, del análisis. Para el análisis del enunciado, entonces, lo que hice fue armar una especie de cuadros donde fui colocando las informaciones que eran más relevantes. Por ejemplo, en los materiales que yo trabajaba, la utilización de las fechas o de las marcas temporales era una característica que aparecía en la totalidad. Es decir, al contar este evento, al contar cómo fue la inundación en Santa Fe en el año 2003, estos documentalistas recurrían una vez y otra vez y otra vez a la marcación temporal. Es decir, a indicar en qué momento sucedían cada una de las imágenes que nos estaban mostrando. Por lo tanto, la columna de la fecha estuvo presente. Después se incorporó esta columna de descripción de partes, donde básicamente aparecían descripciones de las partes o de las cosas que se mostraban en el documental. La columna siguiente lo que intentaba era agrupar a lo mejor 4, 5 o 6 renglones de las descripciones en un solo tema para tratar de encontrar partes dentro de ese material audiovisual. Y la última intentaba hacer lo mismo, pero sumando cada vez más renglones, más apartados. Esta metodología de trabajo yo la adapté de la explicación o de los desarrollos que hace Taylor y Bogdan cuando explican en el capítulo 6 el análisis de la información y de los documentos. El texto de Taylor y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, seguramente lo conocen, es un texto que se utiliza en las carreras de grado de metodología de la investigación, y tiene un capítulo particular donde el autor realiza una serie de apreciaciones o conceptualizaciones generales y algunas sugerencias particulares o más operativas sobre cómo trabajar básicamente con las entrevistas o con el material escrito. Por lo tanto, para tener en cuenta que en este caso no estamos trabajando con un material escrito, sino que es audiovisual, lo que hice fue incorporar estas fotografías en algunas partes de estas fichas o de estos cuadros para mantener la referencia y para recordar también cuáles eran los elementos visuales más significativos de cada parte del video. Esta enumeración de descripciones, testimonios, imágenes que se fue haciendo a partir de la utilización de este cuadro, llevó, por ejemplo, a entender que la primera parte de la mayoría de los videos analizados trabajaban sobre un tema que yo con el tiempo logré definir a partir del concepto de definición de situación. Es decir, pude ir viendo que en el inicio de todas estas películas documentales lo que se debatía era ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nombramos esto que está pasando? ¿Cómo lo describimos? ¿Qué es lo que sucede? Porque era una situación que claramente excedía todo lo conocido. Entonces, ese concepto inicial que yo había tomado de la bibliografía de los desastres naturales, que estudia desastres naturales, como por ejemplo el concepto de exposición, después, en el desarrollo del análisis, quedó a un lado y empecé a trabajar con el concepto de definición de situación que tomé de Erwin Goffman. Y por supuesto me ayudó mucho más a poder profundizar
analizar y a comprender un montón de situaciones que se daban en este primer momento, de enfrentarse a algo que no era tal cual lo conocido, sino que era diferente, y de alguna manera me ayudó a enriquecer el análisis. Lo mismo pasó con las otras categorías. La categoría de reconstrucción empezó a mutar y a cambiar al ver que los documentales estaban trabajando sobre conceptos que tenían que ver con otras cuestiones, y no solamente con la reconstrucción material, sino que hablaban de lo que es vivir fuera del hogar, lo que es desencontrarse con la familia, lo que es mientras tanto no podamos volver a nuestra casa, y ahí apareció el concepto de espacio intermedio, que me ayudó también a definir, analizar y a profundizar el análisis. Y en el último caso, el concepto de reconstrucción dio paso al concepto de memoria. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Para trabajar el otro plano o el otro nivel del discurso, como dice Verón, la enunciación, tomé estas modalidades de representación del texto de Bill Nichols que explicaba anteriormente. Para plasmarlo de alguna manera al análisis y para ponerlo en relación con el anterior, lo que hice en este caso es agregar una columna más a ese cuadro descriptivo donde estaban enumeradas todas las partes de los filmes, y agregar la columna modalidad. Y en este caso fui colocando cuáles eran las modalidades empleadas en cada parte, si había entrevistas, si era un fragmento de observación, si aparecía la voz over, la voz off, es decir, la voz del locutor que no se ve, si aparecían materiales de archivo, es decir, si se incorporaban fragmentos de, por ejemplo, películas o videos anteriores, o si se incorporaban fotografías anteriores. Y fui anotando todas las indicaciones o características de las imágenes que me pudieran después ayudar al desarrollo del análisis. En este caso, lo que presento es un fragmento del análisis de la película Inundaciones. Es un documental que está construido solamente con entrevistas a personas afectadas y con sonido ambiente. Es decir, no tiene música y tampoco tiene la voz de un locutor que esté hablando o que nos esté contando absolutamente nada. Son solamente las voces de las personas afectadas. Este posicionamiento, por ejemplo, esta decisión de los realizadores de no incorporar una voiceover, esta decisión de incorporar solamente la voz de las personas afectadas, la utilización de entrevistas, nos está dando ya la pauta de que se trata de un material que tiene un abordaje o un acercamiento a las personas inundadas diferente, por ejemplo, de los materiales que se produjeron en los medios de comunicación. Los filmes, las películas para televisión o los noticieros generalmente no tienen tanto tiempo para dedicarle al desarrollo de una entrevista profunda, entonces los fragmentos son más cortos. Este tipo de materiales producidos en los medios de comunicación tienen otro ritmo diferente, y vamos a ver que además de las entrevistas usualmente aparece la voz de un relator que le da unidad a todo el film. Con lo cual, este análisis de las modalidades de representación también sirvió para saber o determinar cuál es el lugar del realizador, desde dónde se posiciona para contarnos esa parte de realidad. Una vez que el trabajo de análisis, estos cuadros o estas fichas estuvieron completas de alguna manera y algunas primeras reflexiones empezaran ya como a querer surgir, lo que pude hacer es reconocer algunos temas centrales que atravesaban toda esta problemática, que atravesaban todos estos materiales fílmicos y que tenían que ver, por un lado, con el posicionamiento del realizador, como contaba recién, y por otro lado con las formas en las cuales se establece la credibilidad. El posicionamiento de los realizadores es dispar. Hay algunos materiales en los cuales el realizador se presenta como un observador exterior, en algunos casos está distanciado y en otros casos está involucrado. En otros materiales, como el que mencionaba anteriormente, los realizadores están junto a las personas afectadas, al lado, tratando de comprender su dolor, escuchando su relato, y hay otros casos en los cuales, a pesar de
acompañarlos y tratar de comprender su dolor, su posicionamiento está desde afuera, está más distanciado. Respecto del otro, de cómo representaban al otro, cómo representaban a la persona inundada, cómo representaban a estas víctimas, pude determinar que en muchos casos, sobre todo en los materiales provenientes de los medios de comunicación, en el inicio del fenómeno, los presentaban como personas necesitadas de ayuda y los presentaban con una valoración negativa. Por ejemplo, asociados a la pobreza, por ejemplo, personas que pedían o solicitaban a las autoridades ayuda para la evacuación de sus casas, o que solicitaban a las autoridades bienes o lugares donde vivir, donde pasar estos días, digamos que habían perdido su vivienda. Y eso era visto como una característica negativa. Ahora, en los documentales posteriores, que se realizaron a 2 o 3 años, incluso más, 4 y 5, de esta gran inundación, las personas afectadas, las víctimas, empezaron a cobrar una valoración positiva, porque empezaron a organizarse, a formar colectivos, agrupaciones, y empezaron a demandar justicia. Entonces, esta acción de demandar justicia los posicionó asociados a valores positivos. Del mismo modo también, los documentales que trabajaron junto a los afectados elaboraron representaciones positivas cuando trataban de comprender su dolor y se acercaban a ellos a tratar de escuchar su relato y registrarlo. Había una actitud de comprensión y, por otro lado, en otros trabajos había una actitud de cuestionamiento. ¿Por qué estas personas siguen viviendo en lugares inseguros? ¿Por qué estas personas están viviendo en una situación tan precaria? Estas diferentes valoraciones me ayudaron mucho a desarrollar la parte siguiente, que fue la puesta en relación con el anclaje y la objetivación. Ahora, también pude trabajar el concepto de credibilidad, y en este sentido me pareció muy revelador la importancia que adquieren estos recursos con los que cuenta el documentalista o el realizador para establecer la credibilidad del material. Y se utilizaron muchísimos. Los principales recursos fueron la utilización del material de archivo o las pruebas, es decir, se mostraban pruebas de planos, pruebas documentales, por ejemplo, del agua entrando por una brecha dejada abierta por una obra pública, o se documentaban, por ejemplo, la altura del agua en una vivienda. También otros trabajos, otros documentales, utilizaban los testimonios más sentidos o más dramáticos para lograr empatía y desde ahí establecerse como materiales creíbles. Otros utilizaban el registro visual como evidencia, esto que no se puede negar, digamos, lo que se ve y no se puede negar. Y también en los últimos documentales, en los que se produjeron a 3, 4, 5 años después del evento, aparece claramente esta intención de los documentalistas de establecer su credibilidad apelando a las representaciones sociales de la audiencia, a las representaciones existentes en la audiencia, a sus saberes previos, posiciones legitimadas, etc. A partir de todo esto, se pudo observar que la credibilidad en el documental es lo que promueve la circulación de las representaciones sociales, y a su vez la circulación de las representaciones sociales es lo que genera determinados mecanismos para establecer esta credibilidad, como el caso de las representaciones de la audiencia que decía anteriormente. Entonces, analizar el documental buscando, indagando cuáles son las representaciones sociales, no nos tiene que hacer olvidar que todos estos documentales utilizan estos recursos para establecer la credibilidad y que están atravesados por las representaciones sociales de los realizadores y también de la audiencia. Bueno, en la última parte de la investigación, cuando desarrollamos la parte de la discusión, cuando ponemos en relación los resultados del análisis con la bibliografía, ahí apareció de vuelta la teoría de las representaciones sociales con los conceptos de anclaje y objetivación. En el primer momento, cuando
comenzamos a trabajar sobre esto, nos preguntábamos ¿con qué otro acontecimiento, con qué otro hecho se puede anclar la inundación de 2003? ¿Se puede vincular la inundación de 2003? La primera respuesta fue con las inundaciones anteriores, porque en nuestra región esto es muy común. Sin embargo, al indagar y al buscar materiales audiovisuales, encontramos que las representaciones anteriores, de las inundaciones anteriores y del inundado anterior a 2003, era una representación negativa. Vimos que el inundado estaba vinculado a una persona que vive en un ambiente natural, a personas pobres que viven en la periferia. La inundación era entendida como un desastre natural y también a partir de una serie de prácticas, como por ejemplo el clientelismo en nuestra zona, es bastante común que en estos momentos donde las personas necesitan de la asistencia del Estado, se establezcan algún tipo de relaciones clientelares de intercambio de votos por bienes o de votos por determinados elementos o lo que fuera en ese momento significativo. Por lo tanto, estas representaciones tenían un componente negativo que estaba también asociado a esta imagen de los inundados como personas que aprovechan la oportunidad de sufrir una desgracia para sacar alguna ventaja del Estado, para obtener algún beneficio. Y también estaba presente esta idea de que eran personas haraganas y no querían trabajar, con lo cual los plantea como moralmente inferiores. Esto lo pudimos analizar de forma detallada en una película que no es documental, es una película de ficción que se realizó en 1958, que se llamó Los Inundados, que con una mirada muy crítica y muy aguda describe estas situaciones y las muestra, y conforma una representación que está profundamente arraigada en nuestra sociedad, sobre todo en los sectores medios, que por un lado realizan un montón de actividades de beneficencia, de búsqueda de fondos, de asistencia para las personas inundadas, pero por otro lado, en otros momentos a lo mejor lo juzgan como personas aprovechadoras o haraganas que están esperando la oportunidad de sacar una ventaja. Entonces, esta representación tan negativa, obviamente que alejó a todas las personas que se sintieron afectadas por la inundación de 2003 de estas asociaciones. Las personas que sufrieron la inundación de 2003 eran personas que vivían en la ciudad, que estaban integradas a la vida urbana. Muchos de ellos pertenecían a sectores bajos, eran personas muy pobres, pero algunos, no eran la mayoría, pero eran un grupo importante, que sí pertenecía a los sectores medios. Por lo tanto, eran personas que contaban con capacidades de establecer su propia representación. Tenían herramientas simbólicas para representarse a sí mismos de otra forma y elaborar justamente una representación positiva. Para ello, lo que hicieron fue apelar a lo que Peter Burke llama relatos míticos o esquemas, que son recursos o historias que permanecen en nuestra sociedad, que están presentes y que de alguna manera atraviesan y a través del tiempo van mutando, pero su estructura básica sigue estando presente. Estos relatos míticos a los que apelaron las personas inundadas en 2003 para construir su propia autorrepresentación, fueron los relatos en los cuales el Estado accionaba contra la sociedad civil. Y entonces ahí aparecieron asociaciones, anclajes con los inundados de 2003 y la lucha por los derechos humanos que ocurrió en Argentina a principios de los 80 tras la recuperación de la democracia. Otro esquema al cual se apeló muchas oportunidades es el esquema de la corrupción de la década del 90. No quiere decir que fuera de esta década no exista corrupción, sino que en Argentina, en los 90, ocurrieron hechos de corrupción por parte del Estado que fueron resonantes e impactaron en toda nuestra sociedad fuertemente, y esta asociación del político como una persona que busca enriquecerse sin importarle lo que pueda suceder a los demás,
estuvo muy arraigada a partir de estos acontecimientos. Entonces esta imagen del político corrupto es una imagen que ellos recuperan todo el tiempo para, de alguna manera, posicionarse en la vereda de enfrente. Y por último, apelaron a la participación ciudadana, a la valoración positiva de la participación ciudadana que surgió tras los eventos de 2001. En 2001, Argentina sufrió una crisis muy importante, una crisis económica, política, social. Se cambiaron, movieron, transformaron todas las estructuras básicas sobre las que asentábamos nuestra vida cotidiana a partir de esta crisis política, económica que nos atravesó a todos. Esta situación generó muchísimos movimientos de participación ciudadana, a partir de asambleas, de marchas, manifestaciones. Es decir, las personas salieron al espacio público de alguna manera a demandar o a manifestar sus desconformidades de manera abierta. Esta característica de la participación ciudadana es recuperada por los movimientos de personas afectadas para construir su propia representación asociada a esta participación. Y esto se puso en evidencia de manera bien clara y evidente, por ejemplo, en la utilización o reutilización del lema memoria y justicia, que es una frase que en nuestro país está asociada a la recuperación de la democracia. Es una frase que los organismos de derechos humanos utilizaron durante todos esos años y siguen utilizando en referencia a esos temas. Los movimientos de personas inundadas en 2003 recuperaron esta frase y también plantearon memoria y justicia. Memoria para no olvidar lo que nos sucedió y justicia para juzgar a los políticos que fueron responsables o en todo caso irresponsables por permitir que esto sucediera. También algunas películas utilizaron la banda de sonido para remitirnos a determinados momentos históricos, como por ejemplo la década del 80, y también se utilizaron manifestaciones en el espacio público, en el caso de la participación ciudadana, para expresar estos esquemas. Para trabajar la objetivación y después de haber desarrollado todo el análisis, en el recorrido que hacíamos sobre los documentales, se podía observar cómo aparecía todo el tiempo un debate sobre cómo nombrar esto que nos pasó. Si bien en un primer momento, como decía anteriormente, había mucha incertidumbre y no sabíamos exactamente frente a qué cosa estábamos, entonces la definición de la situación era central para poder accionar, para poder comprender lo que estaba pasando. Con el paso de los meses y de los años, la descripción o la manera de nombrar el evento estuvo atravesada ya por otros intereses. No era solamente en saber cómo actuar o cómo desenvolvernos. Los organismos de personas afectadas por la inundación, con un trabajo muy insistente y consistente, insertaron dentro de los medios de comunicación, dentro de nuestros debates cotidianos, nuestras charlas, en todos los ámbitos sociales, esta idea de catástrofe política. Ellos dicen, lo que pasó no fue un desastre natural, lo que pasó fue una catástrofe política. Y lo repitieron una vez y otra vez, y lo explicaron, y lo desarrollaron, y lo presentaron, hasta que se instaló como un hecho, hasta que se instaló como un contenido más propio de la forma en la cual nos referimos a este trágico evento de 2003. Se despegaron del desastre natural no porque no tuviera un componente natural, que de hecho lo tiene, digamos, porque la inundación se produce por una conjunción de factores naturales, como son las lluvias extraordinarias, como son, por ejemplo, el desborde del río, el aumento en el caudal del río, y también por causas que tienen que ver con la acción del hombre, es decir, con causas políticas, que fueron básicamente la falta de completamiento de una obra de infraestructura. Entonces ellos tratan de despegarse de esta idea del desastre natural, porque el desastre natural estaba asociado a ideas como lo inevitable, impredecible, la afectación a las áreas rurales, periféricas y a los sectores bajos. Es decir,
La idea de desastre natural estaba asociada a la idea de las inundaciones anteriores, a las representaciones sociales de la inundación anterior, en las cuales el inundado era una persona haragana, vaga, que no le gustaba trabajar y que trataba de beneficiarse del Estado. Al cambiar esto, al proponer esto fue una catástrofe política, lo que logran entonces es obtener legitimación social. Logran una representación positiva de sí mismos. Y ahí aparecen estas personas inundadas y empiezan a ser vistas como víctimas de la incompetencia del Estado. Otra característica que los distinguió de los inundados anteriores era que estas personas en 2003 no demandaban la asistencia del Estado, no demandaban que el Estado les proveyera de un lugar para vivir o de colchones o frazadas, sino lo que demandaban era el juzgamiento de los responsables. Con lo cual ahí se establece una diferencia importante con los inundados tradicionales. Estas personas están demandando algo que no está atravesado por un interés económico. A ver, voy a ver si podemos observar, mirar juntos este fragmento de video de 2 minutos. Si lo podemos hacer, fantástico. Y si no, voy a pasar a la placa que sigue. Así que probamos. No se escucha, Carolina. ¿No se escucha? No. Bueno, después lo vemos. Voy a pasar entonces al final. Algunas conclusiones que me gustaría compartir con todos respecto de lo que implicó el trabajo con el material audiovisual y su puesta en relación con la teoría de las representaciones sociales, tienen que ver con destacar, primero, que los documentales son materiales de muchísimo interés para el estudio de las representaciones sociales, porque en los documentales se da cuenta del modo en que se construyen los sentidos de la realidad. En los documentales lo que siempre se debate es cómo las cosas son. Lo que un documental de alguna manera intenta mostrar, contar, comunicar es cómo son las cosas. Entonces, esta construcción de sentido está siempre presente. Por otra parte, los documentales elaboran representaciones audiovisuales siempre sobre temas y asuntos que forman parte de las experiencias compartidas y que son de interés para la comunidad, que son temas relevantes para el grupo y que motivan discusiones. Difícilmente vamos a encontrar un documental sobre algún tema que no nos apele, que no nos motive, o que no tenga absolutamente nada que ver con nuestro contexto social. Están profundamente vinculados con estas preocupaciones, con estas vivencias, con las cuestiones que atraviesan nuestra vida. Además, los documentales dan lugar a que se puedan expresar representaciones comunes a todo el conjunto social, representaciones hegemónicas. También hay lugar para que los grupos específicos desarrollen sus representaciones, como las emancipadas, y para mostrar representaciones conflictivas o polémicas. Es decir, hoy podemos pensar en representaciones hegemónicas como los documentales sobre medio ambiente, podemos pensar en representaciones emancipadas como los documentales que tratan, por ejemplo, de dar voz a los pueblos originarios, y representaciones polémicas en torno de conflictos y controversias. Hay también muchas, como por ejemplo el caso de la que yo estuve presentando en esta charla. Además, los documentales condensan de alguna manera esas representaciones sociales que tienen los mismos realizadores, su mirada personal, su punto de vista. En el caso de los noticieros decimos de la empresa, y también de los técnicos, de las personas que trabajan, porque son producciones colectivas, que no solamente dependen de la mirada personal de un sujeto, sino que también involucran la mirada de los otros, camarógrafos, sonidistas, etc. De alguna manera contribuyen e integran sus propias representaciones a la historia que están contando. Además, como mencionaba anteriormente, todos los documentales se producen tomando en cuenta las representaciones de los espectadores, porque necesitan generar credibilidad. ¿Cómo van a generar credibilidad?
tratando de establecer puntos en común entre la representación que ellos hacen y las representaciones que tienen las personas de la audiencia. Entonces, cuando un discurso informativo o documental es aceptado como cierto, es comentado, es replicado, es expandido y puesto en circulación a través de la interacción social. De este modo, las representaciones audiovisuales y de los documentales toman una dimensión social. Al ser admitidas como verdaderas, estas representaciones traspasan la superficie fílmica e impactan en la conciencia de las personas que las incorporan, las comparten, las divulgan, convirtiéndose así en representaciones sociales. Bueno. Por último, me gustaría compartirles, y para que quede nada más en la placa, lo pueden ver por supuesto cuando quieran, porque todo el material está disponible en YouTube, los links de los documentales que trabajé. Y con esto, bueno, con esto cierro y les agradezco a todos el interés y la escucha. Muchas gracias, doctora Bravi, muy interesante. Pasamos ahora a la segunda parte de la conferencia, que es pues poder conversar con nuestra conferencista. Ojalá se animen a participar. ¿Quién quiere tomar la palabra? No me digan a mí porque yo siempre tengo preguntas, así es que sí tengo preguntas. Pero va Marta, la doctora Marta de Alba, por favor. Sí, pues antes que nada agradecer a Carolina, a la doctora Carolina Bravi que haya aceptado participar en nuestro posgrado con esta magnífica conferencia. Me parece que es muy relevante y tu conferencia ha sido como muy pedagógica, nos lleva de la mano en este proceso de análisis, primero los referentes teóricos y luego el proceso de análisis de los documentales. Realmente más que preguntas, pues tengo que felicitarte y también hacer un nexo con, ¿no? Porque tú vienes de una disciplina que pareciera como diferente a la de la psicología social, ¿no? Pero tu trabajo nos deja pensando como en la posibilidad para los psicólogos y psicólogas sociales de utilizar estos documentales, los materiales audiovisuales como herramientas de análisis de fenómenos psicosociales. Bueno, las representaciones sociales es una teoría que viene del campo de la psicología social, pero bueno, podemos también, hablaste de interacciones sociales, en fin, podemos ver ahí una serie de temas que no están desvinculados con nuestra disciplina. Creo que nos muestras una metodología, herramientas muy buenas y bueno, pues más que preguntas, pues yo quisiera más que nada agradecerte y felicitarte por tu conferencia y tu trabajo. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Quiero contarles que, bueno, llegar a este trabajo es, bueno, hacer una investigación es un recorrido largo, difícil, y que en este recorrido encontré un montón de materiales que me ayudaron a, de alguna manera, plantear este abordaje interdisciplinario y plantear este vínculo entre las dos disciplinas, el campo de lo visual y la teoría de las representaciones sociales, y ahí también encontré aportes interesantes en trabajos, por ejemplo, de Marta, que me ayudaron muchísimo a pensar sobre la fotografía, por ejemplo. Es decir, que creo que esta interacción entre las distintas disciplinas, este vínculo que podemos establecer, es sumamente útil y provechoso tanto para las disciplinas visuales o que estudiamos la visualidad, como también para otras disciplinas que pueden serlo, y me alegra que así lo vean, porque realmente creo que animándonos a encontrar estos lugares, estos puntos de unión entre distintos conceptos teóricos, saliendo un poco de las fronteras de los ámbitos más conocidos, es cuando arribamos a ese nuevo conocimiento, es cuando logramos producir ese aporte significativo que todos los que investigamos queremos hacer. Mientras que muchas veces, si permanecemos dentro de las fronteras de nuestras propias disciplinas, muchas veces terminamos repitiendo lo mismo.
Entonces, esto es para animarlos a buscar estos vínculos de unión con la disciplina que les interese trabajar, a tratar de hacer flexibles estas fronteras para tratar de hacer un aporte que nos sirva a todos como comunidad, digamos, a contribuir al desarrollo del conocimiento, como decimos en metodología. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ambas y qué bueno contar con la doctora Marta de Alba en nuestro posgrado para poder, por ese medio, tener acceso a sus contactos, a tan interesantes planteamientos como los de la doctora Bravi. Pues no sé si se animan a participar los aquí presentes, alguna interrogante, alguna pregunta. Y yo pues aprovecho para hacer mi comentario, pregunta, doctora Bravi. Trabajando no en el caso de videos o documentales, pero sí con imágenes de alta presencia en los públicos, de alta difusión. En mi tesis de doctorado yo trabajé con la historieta llamada La familia Burrón, que tuvo una presencia de 60 años, ¿no? de publicación semanal, desde los años 30 del siglo XX hasta el 2005, que se dejó de publicar. Y un cuestionamiento, una crítica que recibía en el área de los estudios culturales, mi trabajo, era el hecho de tener esa presencia no garantizaba que hubiera un público que tuviera una relación reflexiva con ese contenido, con esa propuesta, y que siempre era el punto de vista del creador el que estaba prevaleciendo ahí. Como pues una población pasiva que recibe resignadamente un producto cultural y pues resignadamente lo lee y no se relaciona, etcétera. Yo pienso en estos últimos comentarios que estaba haciendo, doctora, de cómo pues hay muchos componentes que están participando en un producto como un video documental y cómo hay una relación con un público, si el público lo sigue, si el público se interesa, etcétera. Y además, desde mi punto de vista, pues hay una conversación que se genera y que se mantiene en un público. ¿Cómo podría usted contestar a estos expertos en estudios culturales que le niegan al público la capacidad de la reflexividad? ¿Qué podría decir usted al respecto? Yo creo que esto ha sido ya trabajado por un montón de investigadores que seguramente lo pueden explicar con mayor profundidad y detalle que yo, pero Jesús Martín Barbero lo explica de una manera muy clara y dice que como público no somos así, no somos personas pasivas, que lo importante de analizar en esos casos no es cuál es el mensaje o cómo es la historieta, sino él dice qué hace la gente con esa historieta, en el caso que vos planteabas, Ángela. Y eso nos abre un camino a los estudios, por ejemplo, de recepción, que son muy interesantes. Pero también, y tomando lo que recuperaba yo de Liceo Verón, hay condiciones de reconocimiento. Es decir, los realizadores de esa historieta no la hicieron así porque sí o porque les gustó. También lo hicieron pensando en ese público receptor. Y lo hicieron pensando en las cosas que los motivan, en las cosas que los mueven, de manera de llegar de alguna manera a establecer algún vínculo, en este caso de identificación, porque es ficción, con estas personas. Por lo tanto, hay un conocimiento del otro, hay una relación de ida y vuelta, no es una línea que va en una sola dirección. Muchas gracias por el comentario. Y era para ver si hacíamos tiempo y se animaban, a ver quién participa. ¿Cómo ves, Marta? Muy interesados, pero no se animan a... Yo creo que también hay una cierta dificultad y es el hecho de que
en ciencias sociales en general y en particular en psicología social, utilizamos poco la imagen como recurso metodológico, Ajá. o como fuente de información para analizar los procesos psicosociales. Entonces, de ahí también mucho el interés de invitarte, porque es como una provocación un poco, es abrir esa vía, ¿no? Que bueno, eh, eh, ahí hay una beta, ¿no? De análisis de la imagen fija, de la imagen del audiovisual, del cine, ¿no? En donde encontramos, pues como tú bien dijiste, ¿no? La realidad reflejada tal cual, pero sí, sí procesos en donde se reflejan procesos sociales, relaciones de poder, este, pues construcciones de la realidad, visiones, ¿no? Que tú mostraste pues muy bien en el caso del evento trágico de Santa Fe. Entonces, como que es difícil también tratar la imagen. O sea, tú tienes una construcción teórica muy sólida, ¿no? Pero también, o sea, hay una cierta, hay que llegar a eso y es como bastante complicado analizar la imagen, siento, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la dificultad. Pero sí tenemos una pregunta. Rubí, Y adelante, Rubí. Sí, gracias. Bueno, igual gracias por la conferencia. Yo llegué, una disculpa, un poquito tarde y no pude entender muy bien cómo fue el proceso de análisis, pero con lo que mencionaban al final, de hecho me surgió un poquito esa duda sobre, bueno, yo por ejemplo conozco un poquito más como desde el análisis del discurso multimodal y desde una perspectiva más como construccionista. Entonces, ahí a veces se trabajan mucho con materiales justo ya como documentales, videos que son editados, ¿no? Que son intervenidos, que no son tanto como producidos a veces por las mismas personas de manera como más natural. Entonces, aquí me surgía un poco la duda si desde esta perspectiva se incluía dentro del análisis, si se consideraba esto, ¿no? O sea, que un documental es, pues, aunque a veces se pueda tener esa idea de que la fotografía o los videos documentales pueden ser como muy apegados al reflejo de la realidad, pues que también son intervenidos, son editados, son realizados con toda una intención, con todo incluso un guión, todo un proceso de edición que hay de fondo. Si eso se considera en el análisis y, por ejemplo, si nos puede decir qué diferencias y qué aportaciones puede notar hacer un análisis de este tipo desde las representaciones sociales a comparación desde otras perspectivas, disciplinas. Gracias. Sí, primero cuando arrancábamos la conferencia decíamos, el documental es una construcción de la realidad y lo que nos permite es ver un pedacito de realidad y también ver el punto de vista desde el cual se mira. Por lo tanto, en estos análisis siempre está presente esto. No estamos analizando la realidad, estamos analizando la construcción que un grupo de personas hicieron de este evento. Y está bueno saber y tener presente quiénes son estas personas, desde dónde hablan, el posicionamiento, como decíamos al final. Así que sí, eso claramente siempre lo tenemos en cuenta. De todos modos, lo que quisiera marcar es que no por ello es un material que no revista importancia o no revista jerarquía. Es decir, todas las imágenes que nosotros tomamos con todos los dispositivos y de todas las maneras son construcciones de la realidad. Aún la observación más rígida, en el sentido de menos intervención, como por ejemplo en los documentales etnográficos, aún en esos casos, cuando el documentalista no interviene, el hecho de poner la cámara en el lugar ya implica una intervención. Por lo tanto, lo tenemos en cuenta, por supuesto, es un elemento que nos ayuda muchísimo a sacar conclusiones también, pero no por eso vamos a desvalorizar el material, digamos. El hecho de que sea una construcción no lo desvaloriza. Y la otra pregunta que me hacías respecto de las diferencias con trabajar con otros materiales, eh, lo, te doy mi opinión personal. Lo que a mí me parece es que en este caso, al trabajar con los audiovisuales, vos tenés una cantidad de elementos para analizar que hace que la información que tengas sea muy rica.
tenés la imagen, por ejemplo, que está registrando los eventos, la imagen del acontecimiento. Tenés, por ejemplo, sobre impresos, las palabras que se colocan pegadas sobre la imagen, que a veces aparecen en el zócalo, en la parte de abajo de la pantalla. Tenés la voz del locutor que te va relatando los hechos. Tenés la música, tenés un montón de recursos que todos contribuyen para mostrar o desarrollar una idea. Con lo cual, si vos comparás con, por ejemplo, una entrevista, contás con muchísimos más materiales y están todos organizados y en función de contar una idea o emitir un mensaje. En ese sentido me parece a mí que es más rico. La dificultad sí está en que esto demanda de un trabajo como el que les mostraba en los cuadros, que demanda su tiempo, digamos. El procesamiento del material audiovisual, como el procesamiento de las entrevistas, es algo bueno, que lleva tiempo. Sí, muchas gracias. Rubí agregó ahí al planteamiento, si Sí. se podría decir que se hace un análisis multimodal del documental. Sí. El trabajo que yo presenté, no trabajé con esta perspectiva del análisis multimodal, pero perfectamente lo puedes aplicar para hacer el análisis de un documental o de un audiovisual perfectamente, sin ningún problema. Sí, es otro camino metodológico, digamos, otra propuesta. Sí. Muchas gracias. Ya ahí empiezan las felicitaciones, ya hay una felicitación en el chat. Pues bueno, no sé si alguien más quiera sumarse a la conversación o vamos cerrando la conferencia. Hay mucho que revisar. Afortunadamente la conferencia quedará alojada en el canal de YouTube de nuestro posgrado para poder ir y verla, revisarla, si es que vamos a retomar esta perspectiva metodológica muy interesante. Y a mí me ha agradado mucho también poder recordar autores revisados en el pasado de mi vida, y recordar a Eliseo Verón ha sido muy, muy interesante, muy rico para mí, porque ya están muy atrás esas cosas en mi vida, ¿no? Ya han pasado muchos años, pero le agradezco mucho, doctora Carolina Bravi, la conferencia, el impulso que podemos darle a una investigación recuperando esta idea de que pues todo lo que se ha construido en torno a un tema puede ser incorporado, ¿no? No solo quedarnos con la parte de la entrevista o del grupo focal, si hay elementos que podamos incorporar al análisis mediante fotografías o videos, creo que siempre puede enriquecer a nuestras investigaciones. Celerino nos comenta en el chat una película en torno a la matanza de los estudiantes del 68. Sí, bueno, pues hay mucha tela de dónde cortar de esa experiencia que vivió nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y cómo nos marcó, ¿no? Como la década de los 60 y el 68 ha tenido una gran profusión de videos, de películas, y de literatura también, ¿no? Hay otra fuente también de información a considerar. No sé si quiera comentar algo, doctora. No, bueno, primero quiero agradecer los comentarios y animarlos a quienes estén interesados como Celerino en trabajar desde esta perspectiva, porque si les gusta el audiovisual o si sienten algún tipo de interés por este material o afinidad, es súper interesante, es muy interesante. La capacidad de la imagen de transmitirnos cosas, del audiovisual con el sonido, con la música, emociones, es un material sumamente rico para llevar adelante trabajos de este tipo, digamos, para trabajar sobre las representaciones sociales. Así que, si les interesa, adelante, vamos. Está muy bueno. Sí, yo quisiera hacer pregunta comercial. ¿Cómo conseguimos tu libro, Carolina, para ver los detalles de tu investigación? ¿Y cuál es el título del libro? El libro se llama Representaciones visuales, representaciones sociales.
las inundaciones en Santa Fe, y es de descarga libre y gratuita. Está disponible en el portal de la Universidad Nacional del Litoral, ediciones UNL, y si me dan un minuto lo comparto en el chat para que lo puedan ver. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, sí. Bueno, mientras la doctora Carolina lo comparte, vamos a escuchar a Rubí, que volvió a levantar la mano. Adelante, Rubí. Sí, gracias. Bueno, justo ahorita que mencionaban sobre el libro, me surgió como también esta duda de todas las como oportunidades que nos puede brindar este tipo de análisis, no solo visual, sino audiovisual, cuando ya trabajas con imagen en movimiento, pero también veía que había muchos retos en la publicación, ¿no? En ocasiones estamos muy acostumbrados como académicamente que se nos exigen publicaciones escritas y a veces se deja de lado la imagen, incluso la irrelevancia de los colores, imagen en movimiento. Escuchaba sobre la música, ¿no? Que también se puede hacer como todo un análisis conjunto de un audiovisual, pero a veces ahí se presentan retos para la publicación y difusión de estos trabajos. Entonces, igual si nos pudiera comentar como a qué retos se ha afrontado al difundir, divulgar y publicar este tipo de trabajos, y si tiene algunas sugerencias, ¿no? Como para que también se pueda ver una mayor divulgación sobre trabajos como este. Gracias. El principal reto para este tipo de trabajos es encontrar espacios en donde trabajar o presentar trabajos interdisciplinarios. Básicamente eso fue una gran dificultad, porque voy a hablar de lo que conozco, que es el entorno argentino. Digamos que el campo académico está fragmentado y hay eventos para realizadores audiovisuales, hay eventos para investigadores, por ejemplo, historiadores, hay eventos para investigadores en arte, y es difícil encontrar espacios en los cuales poder compartir este tipo de trabajos que no se ajustan muy bien a ninguna disciplina y que se involucran un poquito con todas. Entonces eso es difícil. Es difícil institucionalmente también porque, bueno, nuestras universidades están como bastante fragmentadas en ese sentido y separadas. Encontrar estos espacios y puntos de contacto no es fácil. Más difícil aún es la integración de, por ejemplo, las realizaciones audiovisuales y los trabajos académicos. En nuestra universidad, en la Universidad Nacional del Litoral, hemos tratado de fomentar o de crear espacios académicos con instancias de, por ejemplo, proyección de películas, o con instancias de exposiciones fotográficas o otro tipo de actividades que exceden, digamos, la publicación del texto o el libro en sí mismo, y estamos trabajando para eso, pero es bastante complicado institucionalmente promover este tipo de encuentros, de asociaciones. No resulta fácil, pero de todos modos yo creo que vale la pena, intentarlo y probar. A ver si puedo compartir el... Ojalá que sí, porque yo ya intenté bajarlo y marca un error ahí la Universidad Sí, Nacional del Litoral. No deja bajarlo. acá está. Ya lo encontré por otro lado. Ok. Ahí lo... En esta página aparece la portada del libro y van a encontrar también el link de descarga. Excelente. Link, acceso abierto, y ahí lo pueden ver y descargar. Bueno, a mí me vuelve a aparecer ese mensajito de que Sí. no se puede. Ahí voy. A ver este. No sé si alguno de ustedes ya lo pudo ver o descargar. A mí me manda un mensaje. A ver el segundo link. A ver. No, igual ¿También? manda un mensaje.
No sé si alguien ya pudo bajarlo. Marta, Ceci y Indeli lo pudieron ya bajar. No. No. A mí sí me permite entrar y ¿Y verlo? en principio se está descargando. Nosotros Sí. estamos acá en la UAM y no lo podemos ver ni bajar. No sé si porque estamos en la UAM. Sí, yo lo puedo descargar, ya lo pude descargar y lo puedo, no sé cómo compartir. Pero bueno, lo puedo compartir el PDF descargado, pero no sé si se puede compartir aquí mismo. Dice también Edgar que ya pudo. Bueno, entonces quizás es porque estamos aquí en la UAM nosotras y Sí. alguna característica de la red de la UAM nos está impidiendo poder bajarlo, pero bueno que ya lo tienen. Y entonces, si pueden compartírnoslo para que podamos compartirlo a todo el posgrado, estaría muy bien, ¿no? Ahí te lo encargo, Marta, que luego nos lo compartes. Sí. Perfecto. Es un libro magnífico con mucho más información de la que nos presentó ahora Carolina y ver como muchos más detalles. Me parece excelente. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir también. Muchas gracias, No, sí. no, de nada. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la escucha atenta, por las preguntas también. Una muy linda experiencia. Pues fue una muy interesante conferencia que afortunadamente se suma a nuestro ciclo de conferencias. Es una voz interdisciplinaria para nosotros, muy, muy interesante. Muchas gracias, doctora Carolina Bravi. Si nadie más se suma ya a la conversación, ya son 12:25, estaremos cerrando para que la doctora se pueda ir a comer, porque ya es tarde allá en Argentina, y para que nosotros también continuemos nuestro día. Les agradezco mucho a todas y a todos su presencia y su participación el día de hoy. Muchas gracias, doctora Bravi. Que esté usted muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta Saludos luego. a todos. Gracias, Carolina. Un abrazo. Un abrazo, Bye. Marta. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.